acompaña la mayoría del equipo estatal. Aquí está el profesor Nelly López, coordinador del eje PIA, Paz, Sayantas y Ponte. La profesora Lucía María Castro, coordinadora del eje Angostura. La profe Marita, coordinadora general del Estado. La profe Nidia Beltrán, coordinadora estatal de seguimiento académico. Alcide, es nuestro asesor cubano del Estado, Daniel Chávez, director de la Salvador, y bueno, mi nombre es Daniel Martínez, coordinador del territorial. Nos alegra estar aquí hoy conversando con ustedes en este encuentro bien sabroso, caluroso, solo colectivo podemos avanzar dentro de la misión Sucre y abordar algunos aspectos desde el punto de vista informativo, avanzar algunos aspectos desde el punto de vista organizativo y sin duda caminar y transitar en algunas tareas que requiere la organización y el movimiento estudiantil para que la misión Sucre esté fortalecida en todos los ámbitos y aspectos de este contexto regional como en el Estado Bolívar. Marita, no sé si tú ibas a decir algo, pero bueno, esto era lo mínimo introductorio para que la profe comience a conversar. También me agradecería a toda mi forma que en la tarde de hoy estamos con los días, vamos a decir, estudiantes, nosotros creadores, no tenemos riesgo, pero ustedes sí, pues ya contamos con todas estas semanas. Ya lo debería realmente asociarles a este grupo y que de alguna manera lo haga incentivo a toda la gente de la aldea. Bueno, a limarla de manera felicitación, porque realmente en este simulacro del domingo pasado, el comportamiento de muchísimas triunfadores que estuvieron al frente de estar ahí pendiente de su 1%, fue realmente bastante significativo. En algunos, vamos a decir, ejes territoriales mucho más que en otros, pero de todas maneras todos estuvieron ahí pendientes, tanto coordinadores, pero fundamentalmente los triunfadores. Eso para nosotros es muy importante. Y eso nos permite también, o sea, prestarnos, me dice uno, acomodar, afinar la maquinaria para el camino que tenemos de aquí al Distrito Sur. De todas maneras, felicitaciones en nombre de todo el equipo regional de ustedes. Le damos la bienvenida a Daniel Chávez, que nos está acompañando, que es nuestro coordinador para el lado de lo que es la atención al triunfador. Y para nosotros es muy importante su presencia acá, ya ha estado con ustedes, que ustedes ya lo conocen en otro momento, y realmente estamos acá para que nos va a dar unas informaciones bien importantes en el día de hoy, de algunas actividades que tenemos en todo este mes, y además estamos en semana de aniversario, toda la cantidad de cosas que vamos a comentar a partir de la reunión. De verdad, las gracias a los que vinieron de él. Me dice, bueno, sé que está acá el vocero principal de la aldea Carlos Emiliano Salud, la aldea bien conmigo, y ustedes, Ciudad Bolívar, que ya es vocera de enfermería, que también es voluminoso. Y bueno, pero también invitamos a la gente de enfermería, los que están acá en el instituto de la comunidad, porque ellos es más complicado, que puedan venir porque ellos están, esos sí no tienen así como nosotros más sueltos. Y también digo generalmente que a veces le hacemos la reunión aparte del momento. Pero de todas maneras, en enfermería sí nos convocamos para estar en esta reunión. Ojalá haya venido también alguien de acá de economía. ¿Hay alguien de enfermería de economía? Ah, sí. Bienvenido también. Está también desde la gente de enfermería. Y, bueno, la mayoría sé que son de economía por razones obvias. Estamos haciendo la reunión acá. Pero también convocamos en los posibles que pudieran estar del eje Angostura, que comprende otros municipios, fundamentalmente él, y el eje PIA, que no solamente es un barrio, sino que es el Callao, aquí el otro gordito, el otro desnutrido, aquí, el nutrido está por ese lado. Me dice que también invitaron a alguna otra gente que viene de Madrid. Y también Martín me dice que hicieron convocatorias al más gente. De todas maneras, bueno, bienvenidos todos. Alguna gente tiene que ir.
Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Un saludo a la profesora Marisa, coordinadora regional de la Misión Sucre, a todo el equipo, aquí, la coordinadora académica, a todos los coordinadores a todos los cubanos. Un saludo a la inmensa patria cubana, ¿no? Luz, que ha alumbrado el fundador de la revolución, que la mantuvo viva la revolución en América Latina, ¿no? Vaya que patria tan grande y tan gloriosa, la América de Cuba. Un saludo a todos los cubanos que están aquí en función, a toda la patria cubana, que es Cuba. Un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por venir, muchachos. Ya en otra tercera visita al Estado Bolívar, desde que nos asignaron la responsabilidad de coordinar este proyecto, por favor, quiero en primer lugar darles un saludo de parte de nuestro director, Nelson Álvarez. Me encomendó mucho, acabo de hablar con él por teléfono, nos encomendó mucho saludarnos, un abrazo por estar por acá, con unas actividades que ahorita nos tenemos. También un saludo del camarada Diego Guzmán, el sábado, el viernes, estuvimos en la representación del equipo de Caracas, la representación municipal, bueno, en Caracas, estuvimos con él allá el día viernes para empezar a pasar el Teatro Campilla en Caracas, con los equipos, tuvimos una reunión, le acompañé de viaje, veníamos para acá, bueno, Andrés, seguramente, también entrevistando el Estado Bolívar, que yo hizo cuando, estará por aquí, la liga y bueno, comencemos ya sin más dolor de la reunión. Sabemos que hay mucha gente que viene de los otros municipios, muchísimas gracias por la presencia. De verdad es importante que esta información se la lleve para que incluya la información actual, vamos a hablar son para que ustedes sean multiplicadores de información y como entes articuladores e integradores en el sector estudiantil, en el cuerpo popular estudiantil, para que estas informaciones lleguen y las actividades que realizan siempre para beneficio de la revolución. Bueno, la primera información que les quiero dar es que por ahí ya son las importantes. Nosotros mandamos a preparar unos resultados de la mesa de curso. Vamos a hablar primero del tema de becas. Un tema un poco complejo y bastante solicitado. A nosotros como de curso poco nos llamó. Cuando estábamos en la edad cultural de combate, incluso por micrófono allá en el proyecto literario, dimos una información, porque llamó a la Misión Sucre y le dijo que nos dijo que postuláramos a una cantidad de personas en la Misión Sucre para recibir becas. ¿Por qué esas no son becas directas? Porque Fundarecucho es una institución autónoma que decide ella misma a quién beca y a quién no beca, bajo unos patrones, unos cánones de selección que ellos tienen ahí, que ellos conocen, yo no los conozco completo. Algunos de los requisitos, pero no los sé todos, Fundarecucho nos listado, nosotros pasamos a 8.000 personas a nivel nacional, entre esos gente de aquí del Estado Bolívar, por ejemplo el TN, bueno, del Estado Bolívar, tanto de Amazonas como de Tamaulipas también, bastante gente pasamos, quienes deciden si esas becas van o no, si esas becas se van a asignar o no, es Fundarecucho, no nosotros. Nosotros ya cumplimos con nuestra labor, que fue preparar con el Estado, ¿bien? Y pasárselo a la gente de Fundarecucho. La página de Fundarecucho está abierta, va a estar abierta el registro para esos postulados habitantes, estuvo abierto hasta que concluyó agosto. Luego hubo ahí lo cerraron, pero nosotros no nos dieron tiempo de que nuestros postulados se vincularan en el sistema. Entonces, bueno, en conversación con ellos, se abrió otra vez el sistema desde el primer día de este mes y va a estar hasta el último día de este mes abierto. Todos los postulados, de los que estén aquí, todos los que fueron postulados en esos listados, acceden a la página y se registran. Lo que ustedes citaban de los postulados, de los listados que están preparados, los postulados que están en esta lista, por favor, página de información, va a estar abierto hasta el último día de este mes, hasta las 12 de la noche. ¿Okay? Entonces, hasta este momento tenemos oportunidad de vincularse al sistema. Estas son becas Fundarecucho. Eso no tiene nada que ver con becas Misión Sucre. Nosotros ya hemos empezado un listado, nosotros le pasamos el listado y punto, hasta ahí concluyeron su trabajo. Hay que ahora hacer la vinculación al sistema que la hacen cada quien, que tienen una planilla económica, una cantidad de cosas ahí, de la misma página web va indicando cómo tienen que irlo llenando. Eso por este lado. Por otro lado, venimos a anunciar
y es el tema central que vamos a tratar el día de hoy. Venimos a anunciar las asambleas que vamos a estar realizando en el estado Bolívar con motivo de la asignación de las becas Misión Sur. Estas becas sí son las nuestras, sí son nuestras. Son 22.000 becas a nivel nacional que estamos distribuyendo. Son 22.000 becas a nivel nacional que estamos distribuyendo. Esta beca se asigna, como bien nos dice el reglamento, de becas a través de asambleas de estudiantes. ¿Okay? Los poseedores de textiles, los compañeros de los poseedores de textiles están ya, seguro que son bastantes, y promotores, voceros de ATEA, etc. No es una reunión de poseedores de textiles, es una reunión de todos los estudiantes de la ATEA. ¿Okay? Cada ATEA tiene un número de becas asignado, dependiendo del número de estudiantes que tiene cada ATEA. ¿Okay? Y de los índices de pobreza que se efectúa a través del sistema SUPRE, pues cuando ustedes se inscriben en la misión SUPRE y se vinculan al sistema SUPRE, hay una planilla de cambios económicos que ustedes deben llenar, es fácil. Y esa planilla, toda esa información, se utilizó para asignar el número de becas a cada estado. Bien, viendo los índices de pobreza que hay en cada estado con respecto a la misión SUPRE. Y considerando el número de estudiantes que hay en cada una de las carreras, son más de 2.000 carreras que hay en la misión SUPRE y todas y cada una de las carreras tienen un número de becas asignado. Insisto, dependiendo del número de estudiantes y del estudio socioeconómico que se hizo sobre cada carrera. Esta beca tiene que ser asignada en asamblea de estudiantes. En la página web de la misión SUPRE, ustedes ponen en Google misión SUPRE y la primera página que sale, lo primero que sale, ahí les va a aparecer la página de la misión SUPRE y de mano izquierda, en los links que aparecen en la mano izquierda, sale en la parte de abajito el reglamento de becas. Ahí está. De todas formas, nosotros vamos a estar distribuyendo este reglamento de becas en los actos que vamos a realizar para asignar estas becas a las aldeas. Bien, estos actos van a ser, uno va a ser en Calcara del Orinoco. Bien, lo tenemos pautado, estamos conversando ahorita, para el 19, Calcara del Orinoco. El día 20, al día siguiente, el día 20 de septiembre, estaremos haciendo un protagonismo, ¿okay? Estaremos en Puerto Ordaz, o San Pedro, eso lo iremos definiendo, eso lo irá definiendo el comité organizador, el cual está conformado por la coordinación del Estado, la coordinadora de la Universidad Marítima, los coordinadores de la coordinadora académica y personal, que es el comité organizador del estudio. Y la dirección como representante de la Dirección Nacional de Protección, por favor, ellos como autoridades del Estado, comité organizador al que ustedes también pertenecen, al que ustedes pueden sumar. Desde este momento ya ustedes forman parte de este comité organizador de todas estas actividades. Estaremos, repito, Calcara del Orinoco el día 19 de septiembre. Caroní el día 20. Luego iremos a el de comprobar la actividad estaremos en Ciudad Bolívar el día 21 y en el Callao el día 22. ¿Okay? Aquí vamos a analizar las cosas sobre estos son actos políticos enmarcados en la campaña por el candidato de la clase, el comandante Hugo Chávez. Son actos políticos en donde se le va a asignar a cada vez el número de becas con la planilla que tiene que llenar cada postulado, con el reglamento de las becas. ¿Okay? Es un acto simbólico donde se le entrega cada una de sus becas. Tengo una duda. ¿Cómo está el permiso? Mi marido se va a ir en la aldea. Ahí no va a estar todos los 50 todos, solamente. Esta son para todos y cada uno, absolutamente todos y cada uno de los PNS, de la misión todos. Las áreas que son solo las cada todas las áreas, independientemente del PNS, lo único que no vamos a hacer directamente es el PDF del Instituto de Integración Comunitaria, porque por orden presidencial todos los estudiantes que tienen el Instituto de Integración Comunitaria automáticamente son becados. Una orden de comandante
presidente, y les va a acá, no hace falta asignarle becas a medicina universitaria porque ya hoy, pero Porque están hablando mucho ahí de no, ellos perfectos son becarios, porque estaban subversando. Señores, tenemos, o sea, en esta misma aula, en la asamblea anterior, no sé si recuerdan, aquí se paró una heroica compañera, yo no sé si está por aquí o no la he visto. Está por allá está, ajá. Una heroica compañera, una persona con discapacidad, ya se está graduando y no disfrutó de la ley. Nosotros no podemos permitir eso. Todas y cada una de las personas que tengan alguna discapacidad, automáticamente, como medicina integral comunitaria, es becario automáticamente por orden presidencial, igual por orden presidencial y por conciencia revolucionaria, todos y cada una de las personas con cualquier tipo de discapacidad automáticamente son becarios de la Administración Pública. Estas 22.000 becas no están dirigidas a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque ellos ya son becarios, ellos tienen que ser becarios. Los invito a que se unan a esta cruzada que vamos a emprender desde ahorita para identificar a todas y cada una de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿okay? Para ubicarlas en la área donde estén, en el sitio donde estén, ser más lejano, para asignarles automáticamente su puesto. Eso se llama justicia social. ¿Okay? Y ese es el trabajo que nosotros como representantes debemos hacer. En esta asamblea, firmó de uno. como la gente con actos políticos. Incluso ya una vez estamos convocando los medios, estamos trabajando, ya que tenemos la fecha del domingo, ya estamos enviando la pauta para los medios, con actos políticos enmarcados en la campaña. Todas las campañas son actos simbólicos, ¿bien? Pero que sirven para la campaña. Y en eso estamos. De hecho, en ese sentido, aquí tenemos un bulto, ustedes están nada más con la mitad, pues la mitad de su cita para mañana. Pero hay dos cajas de pintura, ¿ok? Ustedes tienen una tela ahí que no la bajé, una sola la que tenemos. Ahorita la entregamos. Ahí nosotros tenemos una tela, que esa tela va a llevar a esta posición, que va a ser aquí en los materiales. Ahí están las pinturas, ¿bien? Esas pinturas son para hacer campañas murales, no sé, dentro de las. Yo diría que no se utilizarán todas las allá porque no es necesario todas las exacto, unas pancartas, unas cosas. Para ese tipo de temas aquí, tenemos aquí unas franelas que le vamos a dar a todos y cada uno de los presentes. Bien, y bueno, si queda, todavía es la mitad del grupo, la otra mitad se va para su cosita. Las que hay, bueno, no sé, compañeros, que tienen un grupo para alguna tarea, pero no son muchas, por ahora no son muchas, vamos a traer más franelas, más cultura, más materiales, y de otra índole, no solo materiales para esta página, para tirar las atrás, pero bueno, no pudimos traer nada, nosotros en el camino, y dejamos en Acarigua, en Acarigua ya nos estamos mirando, Cúpila, esta vaina, Cúpila. Cúpila me estaba mirando, dejamos un proceso de ella, pasamos por el también por Anaco, y dejamos el otro también que correspondía a Anaco. A Puerto Rico, no cabía más gente en eso. Bueno, pero esta asamblea es lo más importante. En esta asamblea tienen que estar todos y cada uno de los coordinadores del Estado. Aquí está el comité de asesores está conformado por la coordinación del Estado, la coordinadora académica y los coordinadores de nivel. ¿Okay? Es decir, aquí todas las áreas están distribuidas en esas Estados Unidos y los representantes de su sede, los encargados de su sede, están aquí. Todos y cada uno de los coordinadores deben asistir a la junta de correspondencia. Porque, obviamente, aquí en la ley va a ser solo el principio de porque en el estudio político, en el diagnóstico político, ¿qué se hizo? A la hora de que es muy necesario pegar, dar un golpe duro en él, porque bueno, la declaración de ella, y bueno, hay que recuperar esa estabilidad. Entonces, bueno, vamos a hacer un acto nada más en él, nosotros tenemos esa situación política ahí, bueno, vamos a sacar que la misión viene a su propósito, viene a su grano de arena, para reconquistar los espacios que la revolución ha perdido por ahora, pero que justamente estamos trabajando para recuperar. Aquí, en el municipio de Carolina, bueno, sabemos que hay un equipo más poblado, tal vez políticamente más importante, que viene la gente ocupada con nosotros para acá, que es la gente de
y en el Callao, que era el Constitución, y con Gran Sabana. El mismo hablar del lado, porque a nivel logístico es muy complicado mover los materiales y todos los insumos logísticos, a que ya es mucho más fácil movilizar a esa gente que aquí es para acá y concentrar toda nuestra logística aquí para hacer una buena demostración de fuerza. En esta estrategia está, como les decía, el coordinador legal ante el coordinador legal y representante de los ciudadanos. Excelente, pues, que tuviésemos todos los procesos científicos conformados en el Estado Unido, que tuviesen todos los procesos científicos en cada una de las áreas de la misión pública, pero eso no es real. Entonces tenemos que traer a estudiantes de esas áreas. Porque allá también hay becas y ellos, los estudiantes, van a tener esa beca, no es los estudiantes ni a dedo ni nada, son una asamblea de un reglamento y el Poder Popular Estudiantil quien debe crear eso. El Poder Popular Estudiantil real, el Poder Popular Estudiantil no es ni el autonombrado ni el Poder Popular Estudiantil es la organización de la base estudiantil, es nuestro nuevo modelo de organización. El comandante lanzó la propuesta con el Congreso Bicentenario, lanzó la propuesta de avanzar en el nuevo modelo organizativo de la revolución de la educación universitaria se refiere, que son los consejos científicos, para trascender la figura ya de los centros de relación universitaria, que lo que ha hecho ha sido burocratizar y aburguesar contra la universidad autónoma, que queremos hacer la central, hay que marcarse la universidad autónoma, ustedes saben, como es la cuestión. Ya hay que trascender ese modelo. El comandante sabe la propuesta de conformar los consejos estudiantiles cuando se fue el Bicentenario. Y esta propuesta fue discutida y debatida por todos los representantes de todas las casas de estudio del país, que fue el Congreso Bicentenario y el Congreso Bicentenario, que es el Poder Popular Estudiantil Nacional, ¿ok? Ordenó que vayásemos hacia la conformación de los consejos estudiantiles. Nosotros hace poco lo hablábamos. Señores, la misión SUCA tiene una responsabilidad política gigantesca de cara a los consejos estudiantiles. El modelo de los consejos estudiantiles va a triunfar o va a fracasar dependiendo de lo que hagamos nosotros aquí en la misión. Si nosotros, como misión SUCA, logramos conformar los consejos estudiantiles y hacerlos realmente orgánicos, realmente operativos, el modelo tendremos el modelo de organización estudiantil revolucionaria. Habremos logrado darle ese inmenso aporte a la revolución bolivariana, a la patria, ¿ok? De avanzar con el nuevo modelo educativo, el nuevo modelo organizativo que propugna y impulsa la revolución, nada más, ¿ok? Si nosotros fracasamos, fracasa ese modelo y tendremos que ver entonces qué hacemos, ¿ok? Seguiremos ahí los lineamientos de nuestro presidente. Pero, crean, a nivel político, la responsabilidad del triunfo o el fracaso del modelo organizativo de la revolución depende de la misión SUCA. A nivel político es así, si nos vamos a nivel objetivo, pudiésemos decir que de repente la gente de la Universidad Guayana tiene una responsabilidad también, porque ellos tienen que conformar con los estudiantiles, que la gente de la Simón Rodríguez, sí, pero en política, en lo concreto, ya en política de elecciones, en política, nosotros somos los responsables del fracaso o del éxito de este modelo. Así que hay que ponerle en medio. Todas las veces que venimos para acá, eso es el modelo. Es centrar mi intervención en el tema de la función estudiantil. Compañeros, es de absoluta trascendencia. Y yo me voy a dar el tiempo de explicar por qué es trascendente, importante, estratégico que nosotros conformamos los consejos estudiantiles. Se aprobó la ley de educación. Ya nosotros tenemos una nueva ley de educación que se hizo en revolución. Hay que modificar la ley de universidades. De hecho, varios de los que estamos aquí, lo hablamos hace poco, no se trata de una modificación de la ley de universidades, por lo menos para nosotros, en nuestra opinión personal. Se trata de la constitución universitaria. Refundar nuestra educación universitaria, que fue tomada, golpeada, apabullar y pisoteada por la burguesía de este país desde hace más de 40 años. Hay que acabar con la ley de universidad que no está consona con nuestra constitución. Tenemos la ley de educación, pero es muy sensible para la derecha porque ellos siguen manteniendo educación a ellos. Ellos cuando entraron a nuestra universidad autónoma garantizaron que burgueses entraran a ellas y entraran en el modelo educativo y bueno, tanto así que
las estadísticas de las personas que estudian en las universidades centrales de este país, en las universidades autónomas, es reversamente proporcional a la realidad del país. Es decir, nosotros tenemos un país con 80% de pobres en líneas generales y 20% de ricos. ¿Ok? Las universidades tienen un 20% de pobres y 80% de ricos. ¿Ok? La misión Sucre es el resultado de eso. La misión Sucre es un programa que creó el comandante Chávez para saltar la deuda social en materia de educación universitaria. Hoy estamos aquí. ¿Ok? Por la misión Sucre no había espacio, no había forma de que nosotros, los estudiantes de siempre, tuviésemos un cupo a su acceso a la educación universitaria. Se creó la misión Sucre como elemento paralelo del Ministerio de Educación Universitaria para poder atender esa deuda social. ¿Okay? Nosotros hoy, al ser la punta de lanza en la batalla educativa, en Venezuela tenemos la responsabilidad ética, moral, revolucionaria y política. Es nuestra responsabilidad de trascender ya, como centro de federación universitaria, trascender el modelo educativo UGG, el modelo educativo que nos incluyó, que hundió a este país durante mucho más de 40 años. Este trabajo fue sistemático y mucho antes. El trabajo empezó en la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que desde cuando la generación del 28 ahí, cuando se dieron cuenta de la universidad estaba produciendo conocimiento real, empezaron a atacar y vaya de qué manera. Vaya de qué manera. Recuerdo que en Caldera, yo era un niño todavía, pero no olvidé mucho la historia. Recuerdo que en Caldera me fue a la Universidad Central de Venezuela. El ejército, compañero. Y ametrallaron los dormitorios de los estudiantes. ¿Por qué? Porque eran de izquierda, porque eran socialistas. ¿Ok? Porque eran revolucionarios, porque eran gente como ustedes y como nosotros. Nosotros hubiésemos estado unos años más atrás, cuando Caldera, en la Universidad Central de Venezuela, y hubiéramos muertos, acribillados en los dormitorios por los fascistas, por las órdenes fascistas de la derecha de este país que destrozó nuestra educación universitaria. Hoy, el pueblo se levantó, hoy la revolución bolivariana le lavó la cara a este país, ¿okay? Y estamos en una batalla por recuperar lo que es nuestro, recuperarlo del pueblo. La educación, una de las principales. Nuestra es la responsabilidad de conformar el consejo estudiantil. Yo quisiera también, exactamente, miren, en las asambleas, además de hacer la asamblea, para tomar en campaña, además nosotros queremos involucrar el tema de la discusión de las 5 líneas estratégicas del programa de gobierno del comandante Chávez, el candidato a la paz. Bueno, el verdadero candidato, Lo toma de frente. Bueno, incluir en esa actividad la discusión de nuestras 5 líneas. Para eso nosotros estamos, yo ahorita hay camarada, para eso nosotros también estamos entregando a las demás universidades que va a participar a la Universidad de Guayana, las distintas universidades que se aquí. Los queremos entregar. Bueno, anoche conversamos con uno de los compañeros y hablamos, bueno, como un acto político, bueno, el saldo político debe llevarse a la misión Sucre, ¿ok? Pero eso no implica que cuando nosotros participamos de la misión Sucre, solamente la misión Sucre, no. Que integremos a las demás universidades porque somos los jóvenes de la revolución, ¿ok? Los que estamos llamados a asumir esa tarea. Es un acto de campaña en el que, en vez de excluir o ensimismarnos nosotros, al contrario, estamos invitando a todos los que es revolucionario, todos que sientan simpatía por el presidente Chávez, todos que tengan conciencia real, que quiera este país, bueno, que se venga aquí, que se integre con nosotros a decidir, que sea que va a ser político, por un tema de campaña, por un tema político, sea de la misión Sucre, pero absolutamente todos están integrados. Eso vamos a tratar de hacerlo en todos, en las 4 asambleas que tenemos planteadas, con más fuerza. O sea, aquí la del municipio de Naroní, como la sociedad central. Incluso eso nos comentaba en la reunión que para estas asambleas que no descartarse en la escuela a nivel nacional, no especificó ningún estado, pero que no descartarse nosotros algún contacto con el presidente, algún pacto con el presidente, no está descartado, ¿ok? No tenemos ni idea, bueno, si se va a dar, en el momento lo sabremos y en el momento lo diremos. Ya hecho el mismo gobierno nos dio las instrucciones
ya de establecer las fechas, porque en la asamblea central de cada estado se le va a mandar ya directamente del comunal, con Daniel, ya conversado, ¿ok? Y ya él le va a mandar el cronograma de la asamblea para que lo cubra el derecho, ¿ok? La asamblea central, la más importante en cada uno de los estados. Entonces, él va a tener eso. Y si no es un caso del presidente, sabemos que en vivo, si va a venir el BTV, y el BTV va a grabar, tal vez no se ha descartado, que lo vemos, que el BTV saque, luego a que terminemos con esa actividad, una especie de micro, o algún documentalcito, alguna cosa que pueda pasar en el BTV, no está descartado nada de eso, pero bueno, estamos organizando, estamos allí en eso. Compañeros, miren, es muy importante que entendamos de entrada mismo que ustedes entienden todo lo que está haciendo, que es necesario, no podemos detenernos en el trabajo, que ustedes vean que es una muestra de que lo saben, ¿sí? Por tanto, de vacaciones, igual vinieron por acá, por todos los compañeros que están en esos municipios, para que reitero el agradecimiento, ¿verdad? Por haber venido de valor. Es muy importante que nos ayudemos en el trabajo. De aquí hasta febrero tenemos un fuerte programa de actividad, porque bueno, el 7 de octubre termina el evento más importante, que son las elecciones presidenciales, ¿okay? Garantizar la estabilidad política de este país, garantizar la paz, garantizar la revolución, con la victoria del comandante Chávez, pero inmediatamente después entramos en la batalla de las elecciones por a la gobernación. Porque son espacios también de vital importancia para la revolución. Nosotros debemos recuperar las gobernaciones que hemos perdido. Ahí hay que hacer un proceso político. Ahí hay que asumir, pues, que hay algunos gobernadores que no han hecho su trabajo bien, que deben abrir paso a revolucionar el premio a su talento. Y luego de las elecciones de gobernadores, vienen las elecciones de alcaldes en febrero del año que viene, de alcaldes y consejos legislativos. Espacios también de suma importancia. Mucha gente desacredita la importancia de estos espacios y para nada. De hecho, el Estado comunal, ¿okay?, va a arrancar una vez que nosotros a través de las alcaldías trascendamos ese modelo de el real Estado comunal, ¿okay?, viene trascendiendo ese modelo que ya caducó de las alcaldías y yéndonos al verdadero Estado comunal, que es lo que nosotros queremos, derrumbar la estructura del Estado burgués, ya que se nos impuestos, y formar un Estado socialista, un Estado revolucionario, que es el Estado comunal. Esta es la propuesta de la revolución bolivariana. Bueno, las alcaldías son un espacio, las alcaldías de los procesos legislativos son un espacio fundamental para poder avanzar en la destrucción del Estado burgués y en la creación, a su vez, del nuevo Estado comunal, del nuevo Estado socialista, del nuevo Estado revolucionario. Bien. Compañeros, quiero resaltar muchísimo la importancia de esta asamblea, ¿ok? Tienen que haber representantes institucionales, es decir, coordinadores de aldea, en absolutamente, coordinadores de absolutamente todas las aldeas. Pero, a su vez, yo creo que más importante es que haya representantes de los estudiantes de todas y cada una de las aldeas. Los elementos logísticos, la movilización, la hidratación, la comida, el videobeam, la cosa, todo el tema logístico corre por la dirección de personas ocupadas. De eso ahorita hablábamos, de que todas las partidas presupuestarias que estamos utilizando para la reducción del trabajo son de la dirección de personas ocupadas. Entonces no tenemos que estar articulando con otra dirección para lograr este trabajo, sino que tenemos que organizarnos entre nosotros, ¿ok? El Consejo Legislador, el Parte Superior, que ya les digo que pues, ustedes que son fundamentales en este comité central, pues sin ustedes no vamos a poder ni siquiera hacer la asamblea, pues los estudiantes son la parte central de esos eventos, ¿bien? Pero necesitamos organización para poder hacer eso. Entonces, en todos los municipios, en todas las aldeas que están aquí representadas por ustedes, tengamos conciencia de esto, llevemos la información. Nosotros habíamos un cronograma, es más, la visita anterior, este cronograma lo imprimí con varios de los compañeros. Habíamos tenido un cronograma, pero bueno, lo compusimos porque estábamos en vacaciones, yo creo bastante complicado la convocatoria, la asistencia, de los estudiantes que ya están complicada, ponerla de alguna de las gente se requiere clase, y ya para los días que el 19 hasta el 21, ya estamos todos incorporados en clase, y ya podemos avanzar hacia la resolución. Yo creo que va a ser un número aquí, yo quisiera aprovechar la oportunidad de que están aquí la coordinadora de Estado, los coordinadores de ENE, la coordinadora académica, para también tocar algunos puntos internos dentro del Estado.
Yo conversaba más temprano con la personalista y con todos los coordinadores de ellos, que el tema académico siempre se ve. Y eso no es solo aquí, ¿no? Los demás estados, bueno, que si este tema, que si el otro, que si un profesor, que si una materia, que si una sección de alguna entrega, es un tema académico, no voy a explicar la cultura. Nosotros somos la dirección del señor agrupador. Nuestro mismo nombre, el nombre de nuestra dirección, nos obliga a trabajar enlazados directamente con los estudiantes, establecer lazos directos con los estudiantes. Creo que en este caso, o sea, yo de hecho conocí a los coordinadores de hoy, el único que conocí, que era el profesor Neutri, porque hicimos la actividad en parte, la guerra cultural. Pero todos los demás coordinadores, incluso la coordinadora académica, lo vienen a conocer hoy. Y ya hace tiempo nos estamos viendo nosotros. Entonces, bueno, se está cumpliendo eso. Pero la misión super de una estructura. Nosotros somos una dirección de articulación. A la dirección nosotros nosotros recibimos, diagnosticamos y identificamos cuáles son los problemas a través de ustedes, a través de los estudiantes. Recibimos esos problemas y los aplicamos. Ah, tengo un problema de infraestructura, bueno, con la dirección de infraestructura. Tengo un problema de caracterización o temas tecnológicos, la dirección de informática y tecnología, ¿correcto? Está en el que hay ahí hermano, compañero Ángel y Hernando de si es un tema académico, con la dirección del área de apoyo académico. Dimas, el camarada Dimas, hoy voy ahí para revisar y te voy a la intervención. Pero está la coordinadora académica del Estado, está la coordinadora general del Estado, está el coordinador civil, del Estado. ¿Okay? Cuando un caso académico, de algún tema académico, llega a la dirección relativa por el cambio, lo inmediato, o sea, hay una denuncia con en la que van a condenar el papel, van a cerrar una sección de jurídico, porque hay 5 años que se van a pasar, a esos 5 a la sección A, y la sección B la van a cerrar, porque solo hay 5 y no hubo una sección. No, mira, que no queremos que cierren esa sección, pero no eso hace con la sección. Esta denuncia llega a la dirección de la ciudad por el cambio. La dirección de la ciudad por el cambio, y apenas la ley, a los otros me dice, una vez. Entonces, para resolver los temas académicos, está el coordinador del tema, luego viene el coordinador de ellos, luego viene la coordinadora académica, y luego viene la coordinadora del Estado, nosotros, como Dirección Nacional, no nos podemos saltar esos canales regulares. Que no se ha resuelto el problema, que no es necesario articular, que somos la articulación. La dirección de articulación es la dirección agrupadora. Nosotros recibimos la denuncia. Pero nosotros no podemos hacer nada con la denuncia si los canales del Estado no están agotados. ¿Okay? Si ya se pasó por la coordinación de la aldea, por la coordinación de ley, por la coordinación académica, por la coordinación del Estado, ahí sí nosotros podemos agarrar el caso y llevarlo a la dirección de nación por el académico. Pero mientras eso no pase, nosotros no podemos asumir eso. Y además, todas y cada una de las respuestas que se van a dar, que la dirección de la apoyo académico va a dar, sobre todo en cada una de las denuncias que se hagan, serán a través de la coordinadora del Estado, de la coordinadora académica, de los coordinadores de ellos y de los coordinadores de ustedes. Ellos activan la estructura inmediatamente. Todas las soluciones claras. No vayamos a decir que los procesos burocráticos son perfectos y que las personas que estamos a cargo de la responsabilidad son perfectos. Son perfectos, no había problema. Este departamento que usted hace tiene, desde un punto de vista social, un sentido bastante interesante. En la realidad no se maneja. Se maneja que el estudiante antepone crítica allá arriba y ustedes mismos validan estas acciones. Y queda el estado de dirección informativo como acéfalo, porque si la coordinadora tiene una autoridad, los coordinadores locales tienen otra, y ustedes tienen una, y los estudiantes te ponen esa acción, ¿dónde está el derecho? El estudiante pierde, es interesante, se pierde. que usted habla de consultar dentro de los estudiantes, ¿cómo interpreta uno lo que está pasando en la misión? Lastimosamente, hay una agresión contra la estructura política de la misión, por los mismos estudiantes, cuando deberíamos consolidar un todo derecho, la libertad del crecimiento conforme lo dice Chávez.
Y lastimosamente no se está dando. Gracias, muchachos. Miren, claro, ningún proceso perfecto, y mucho más, claro que ningún proceso perfecto. Usted me deja a mí y, por ejemplo, yo no estoy ni nervioso, y me acabo de ver la plan de digo, pero la policía está pasando. Genera que la persona se mueva y luego genera un olor. ¿Correcto? Si me pasa algo, me pasa en la noche y ya yo me quedé un sitio y me puedo bañar. Pero, uno está de viaje y ya, bueno, ayer es posible que yo llegue a las 7 de la noche, tenía colegas chihuilos, por lo menos. Porque yo todo el día viajando, sudando, bajando y descargando y subiendo franelas y pinturas y cosas y esto y lo otro. Y me estoy ganando el calor que estoy ayer ganando. Pero yo subí como 5 kilos. Por ahí me dijo, bueno, está blanca. Pero así, o sea, obviamente todos los procesos no son perfectos y obviamente nosotros tenemos que ir ajustando, ¿ok? Las respuestas. Yo estoy seguro que habrá casos en los que la coordinación del Estado le habrá llegado un caso y no habrá dado respuesta, aún, ¿ok? Y se tendrá incluso algún tiempo ahí. Claro, es muy claro, completo. Y si nosotros analizamos la geografía y las condiciones políticas y geopolíticas del Estado, no por dar una palabra complicada. Entonces, estoy seguro que hay casos de eso. Pero bueno, ellos no están solos y no son solo ellos. Nosotros las personas que miren, yo les puedo enseñar un caso. Aquí hablan de calles de la Nación Sucre, porque yo pudiese enumerar. Ajá, a ti alguna vez te ha fallado el pago de tu beca. El año pasado sí, 6 meses. Ajá, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Y es un equipo que trabaja al lado de la oficina. Eso forma parte de la gente que maneja las metas. Incluso lo que te iba a preguntar, porque conmigo estudió una persona que está capacitada, que a ella le suspendieron la visa. No, eso está bien. Eso es lo que te iba a preguntar. Es un equipo de 7 personas. Es un equipo de 7 personas que manejan las metas. Hay una persona con discapacidad que ya tiene metas. Que se la suspendieron. ¿Cómo se la van a suspender? Que automáticamente no son calles. También, no es perfecta, no es perfecta. Y yo les recuerdo que los compañeros Ensi, Lucas, Juárez, de hecho, la única persona que quedó becada en la aldea, no sé si está en el grupo. Hombre, mira. Todos los demás personas que quedaron en la aldea. Tanto de Punta del Curso como de Misión Sur. Ahorita en lo que te lo digo de la asamblea. Ajá. No, pero sí, pero hay personas que estaban becadas por Punta del Curso que tienen bajo rendimiento, como hay 4 personas que tienen un excelente rendimiento. Y también te va a preguntar porque ya la joven que está coordinando la beca de comunidad pública, es una empresa bien atenta, por lo menos yo puedo decir, y ella siempre está atenta. ¿Qué es lo que ocurre? Ella casi no puede demorar. Y nosotros, el proceso burocrático de nosotros es más lento que el otro. ¿Por qué? Porque solamente es la coordinadora respondiendo a las consultas. Y mira, te daría alguna que te digo, ya me dice la ayuda. El problema es que no hubo un problema con la coordinadora, no nos parecemos a una estructura formal. Bueno, y a ella ya la persona de carácter marca y no lleva el respaldo porque las notas del trimestre o semestre anterior. Cuando digo notas, no es solamente por rendimiento, sino de una parte que no le ha dado la fecha y funda la puso cero nada más 90 días. A los 90 días retira la beca. Y se queda con otra cuestión que nosotros eso fue y la otra en el caso de Cumpleaños es el rendimiento. En el caso nuestro, la beca nuestra no es solo por rendimiento. La beca nuestra es por toda una serie de, pero ahí está la tercera edad, hay algunas situaciones de carácter socioeconómico, más que de carácter académico. En el caso de Cumpleaños es siempre así. El bajo rendimiento, materias quedadas, pero complica la que uno de muchos es una política que además se la conoce, por estar de cada comunidad. Y lo otro que le digo en cuanto a los discapacitados. Yo le decía a José, y usted se reía, profe, me va, haga otro renglón, porque el muchacho que está en Caracas, no con mala intención, él revisa todas las becas del país, yo lo estoy entendiendo, pero cuando él explica cómo es, dice, yo lo que soy analista, y él revisa las cédulas, yo lo he validado, pero entonces como lo validé la vez anterior, dice, pero ya bueno, ya pasó del sexto, en el caso de los TCU.
Entonces en el séptimo me lo retira también. Le digo, mira, te lo discapacitado, pero lo que él me decía, pero en ninguna parte dice. Entonces digo, bueno, colócame un renglón, o yo lo coloco en observación. Los que quedaron con becas son los que el coordinador de aldea, que tampoco es un problema, me ha dicho, tengo 3 discapacitados. Yo en la aldea de ellos me peleé, pero acabé a la atención a una hora a usted, hasta que le reintegraron la fecha, y pregúntale a uno, conmigo me acompaña esta niña que está levantando el acta, Yusmeli y yo somos aquel, para que le devolvieran a los 7 discapacitados, de una discapacidad auditiva, son 7 personas con esta discapacidad, 7 tengo allí, y yo peleé por ellos. Mientras que otros, no la gente dice, pero están obligados, no, cuando él lo dice así, yo quiero hacer una historia, pero yo tengo gente con discapacidad que no tiene, desde el año 2011, va a ser una nueva cliente, y las becas de los discapacitados que tenemos, que las tiene que hacer llegar el coordinador, las seguimos hasta no se va a graduar, quienes que son allí con problemas auditivos, con problemas motores, con algún otro problema que no necesariamente se comprometido, inclusive el aprendizaje. Estas 3 tipos de discapacidad serán más frecuentes, y tenemos unos ciegos que están ingresando a la vida residencial. Ahí se nos está comunicando un poquito más la cosa, ellos son más auditivos que, porque no tenemos inclusive braille, todavía no así. Con ello voy a tener una comunicación para que pasen a pasar. O sea, en el discapacitado hay una situación que tenemos que resolver entre todos. Y el profe me hablaba de los comités de salud que tenemos que formar nosotros. Nosotros tenemos que garantía de tener un comité de salud. Y este comité de salud debería ser el responsable de pasar los casos de los discapacitados. Yo tengo diabetes, yo tengo personas con epilepsia, ojo, eso no se nota, pero es una enfermedad muy grave y a ellos deberíamos nosotros aprenderlo también, y los hipertensos de la tercera edad. Fíjense, mire lo que se agrega, nada más no es uno sordo, o no es uno con problemas motores, porque uno lo nota. Bueno, Carmen, la prueba es un ejemplo a mí, pero bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Bueno, porque es muy evidente, pero un muchacho epiléptico se calla, o una muchacha epiléptica se calla, porque nosotros todavía no hemos terminado de entender, pero sí, nos pasa con la homosexualidad. Inclusive, como el muchacho que tiene ataques diarias, tiene que comprar medicamentos, y tomárselo diario, no puede faltar ni un día de tomarse los medicamentos. Y costoso, pero él no dice. Y a veces uno le dice, mira, deja fulano. ¿Y qué tiene él? ¿Por qué no viene a la asamblea? Porque le dio pena. Y porque le da pena. ¿Por qué? Porque hay una gente que dice, ay, pero ahí llegan a casa. Eso me ha pasado a mí, a mí yo supe y yo me dije. Yo he tenido que decir a la cuidadora, mira, fulano, no quiero. Bueno, pero él no trajo nada, le dio pena. Pero por favor, que sean los muchachos que están asignando esto, porque nosotros no hemos asignado esto. Este muchacho tiene una discapacidad. No la reciente de manera, no está discapacitado, son brillantes. Algunos son brillantes en su desempeño estudiantil. Pero como no lo ven, se salió con inspectores, no me la haré. Y eso es todo lo que puede ayudarnos si los comités de salud funcionan en la ley. Tiene todo lo que nos puede ayudar. Y nadie está exento, nadie, a que podamos tener un hermano, un familiar, un hijo, que pueda asumir de alguno de estos. Y tenemos compañeros con cáncer también. Que aunque tengan una discapacidad, bueno, nosotros en la José Gabriel Machado tuvimos una estudiante con problemas de este tipo. O sea, la cosa se nos agudiza, ¿sí? Con los comités de salud, yo creo que deberíamos ayudar y hacer como la invitación de los tipos, no solo de discapacidad, sino de enfermedades. Y de alguna manera eso nos puede ayudar a futuro, pero también a ahorita mismo. Las cosas funcionan. Una pregunta, camarada. En el caso de la persona que discapacidad, nos enlazamos con el coordinador de ustedes o esperamos que se haga la asamblea y la reunión que está votada para el día. Oye, ella no sé qué. No, ¿Cómo va a ser aquí? voy a ir con el tema de los comités. Algo que hay que referente a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, por lo menos esta persona que sufre ataques epilépticos que de verdad, nosotros tuvimos uno de nuestro grupo, llegó hasta el 5º año, ya que no pudo dar más, le conseguimos para pasar dieta, pero deben identificarse con su carnet. El carnet se saca en el módulo de mano o el doctor Bastanda. ¿Ves? Allí, la doctora tiene que llevar el informe médico, fotocopia de la perla y una foto tipo carnet. Con ese carnet, mira, no puede tener un tipo, porque la presenta el carnet, así la enfermedad no se vea, ya el carnet identifica como una persona con discapacidad. Una pregunta, Andrés. ¿Cuáles son las estrategias
política, ya que estamos hablando de que en un año electoral nosotros ni siquiera activáramos las fechas y a menos de 31 días de las elecciones presidenciales nos vamos a los anuncios. ¿Cuáles son las acciones políticas de la Comisión Sucre? ¿Cuáles son las líneas estratégicas que vamos a hacer nosotros de aquí al 7 de octubre? Y se va a hacer una asamblea, mismo, pero nosotros necesitamos acción. Más allá de una asamblea, de planes, de mesas de trabajo que están más estructurados y que nunca o muy pocas veces han dado respuesta. En la aldea donde yo estudio, donde yo estoy graduando ahora, nosotros hemos hecho 20.000 escuelas. Nosotros creamos consejos estudiantiles con todo su departamento y todo lo que establece el reglamento de la administración. Y lamentándolo mucho, nuestros esfuerzos fueron malos. Yo tengo fotos que se las puedo comprar en las condiciones que se encuentran en frente del centro, que es un centro y que fue un centro nucleado para el referéndum, donde la oposición se nos puso en todo el frente de la institución que fue el Joaquín Moreno de México, donde la pancarta de la Nación Sucre la tumbaron y la tiraron, la valla de la Nación Sucre la tiraron en el piso unos días antes de las elecciones. Más, nosotros no estamos jugando así. Nosotros necesitamos ahorita respuestas eficientes y efectivas. Necesitamos estrategias de movilización, necesitamos cuantificar la fuerza que tenemos militantes de la Nación Sucre ahorita. Porque hasta el cual lo tenemos en la Nación Sucre. Los que estamos aquí, que somos los coordinadores del centro, los voceros, los coordinadores de la coordinadores de la supervisores. Si no nos estamos aquí en estos mismos días, mucho menos vamos a ir a una asamblea general con todo el mundo, porque menos vamos a hacer. Camarada, yo quiero hacer una preguntita nada más. Primera vez que Rosa está empezando a aparecer en las marchas y en todas las cosas. Primera vez en junio empieza a llenar un autobús y ya llevo a animar a la gente para que se llene el tren hasta 4 horas. Pero ¿cómo yo hago para mover toda esa gente ciudad? Por ejemplo, yo he estado trabajando durante todas estas vacaciones y todavía no he tenido una sola respuesta de todas las diligencias que he hecho. Y yo ahorita estoy angustiada. Oye, yo moviendo a la gente de aquí, de esta cuestión. Y que yo me vaya a aparecer y que yo no haya logrado absolutamente nada, porque no se puede cobrar ahorita en este momento. O sea, está una ley que no se puede cobrar porque simplemente es corrupción. ¿Cómo yo hago, por ejemplo, para enseñar a mi gente si una infraestructura nueva? Porque la infraestructura donde yo me encuentro ahorita tiene 70 años de fundada y está colapsada, las placas malas. Aquí nos pongamos nosotros mismos a arreglar el tema y no se puede hacer nada, porque eso siempre va a estar tapado. ¿Cómo yo hago? Por ejemplo, yo he entregado casas a diferentes personas. Y hay una institución que los fines de semana está libre, que es la UBB, ¿verdad? Pero ¿cómo yo hago para encontrarme con el señor si él está de vacaciones? Por decirle algo, ¿entiendes? Y he visitado diferentes partes y, o sea, Misión Sucre no, porque Misión Sucre deja todo sucio. ¿Qué hago yo? Yo me voy a comprometer en dejar las instalaciones impecables y todo como debe de ser. Pero yo necesito que nos ayuden a resolver esa situación. Porque la gente está requiriada, mi gente está requiriada. Pero yo necesito empezar a darle respuesta. Yo, por ejemplo, hablé con el señor Carlos Tari, hablé con el señor William Campos de la parte política, y hablaba con la señora Pilar de San con respecto que si ustedes me ayudan, por ejemplo, con una estrategia política de conseguir la OVB, yo ahorita reúno a esta gente porque es una estrategia política, los meto en el auditorio y qué es lo que no podemos hacer nosotros para todas las actividades que ustedes necesitan. Porque ellos me dijeron, Denis, yo sé que tú eres una mujer trabajadora, yo sé que tú eres una hormiguita, tú no descansas. ¿Cómo les venía aquí? Yo no tengo becas, soy buena estudiante, he estudiado todas mis materias. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llegué aquí? Yo pasé 6 en el autobús, ¿ya? Pero soy la única que estoy aquí, mi condición estudiante no pude estar aquí porque no teníamos unidad para movernos. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos problemas y necesitamos que por favor que de verdad se aboquen a nosotros. Por ejemplo, Pulca necesita pancarta, Pulca nadie lo conoce, Misión
Bueno, camarada, yo voy a hacer dos preguntas, pero ya una de las dos la contestó la compañera, que con respecto a los recursos a la hora de movernos, la mayoría de los consejos estudiantiles, ella tiene razón, no contamos con recursos. Yo por lo menos trabajo en una empresa y pude venir, salí de mi trabajo y vine, aquí estoy. Yo vivo en Ciudad Bolívar, pertenezco a la aldea Carlos Emiliano Salón. Pero a lo mejor esta última que voy a hacer, algunos van a decir, bueno, pero no estamos hablando de eso. Pero hay muchos egresados como educadores que están actualmente dándonos clases, ¿cierto o falso? Quiero hacerle una pregunta por ellos, con respecto al aumento o posible salario de ellos, ya que actualmente llevamos el salario mínimo a 2.000, y estos señores, que conozco varios de ellos que son cristianos, no por desacreditarlos o hablar mal de ellos, pero son personas que lo que dependen es de esa ayuda, ¿verdad? Y tienen hijos, y fueron egresados también de la misión Sucre. Entonces yo quisiera, como parte de los alumnos, que pasado mañana también voy a hacer un profesional, ¿qué le tocaría a esas personas? Ya en esta parte que estamos hablando de estrategia política, estamos hablando, porque ya hablamos de las becas, muy bueno, excelente, esa cantidad de becas me parece excelente, porque hay bastantes personas que las necesitan, pero también tenemos facilitadores que necesitan un poquito más, porque muchos de ellos viven a veces hasta lejos de la institución, y se le van el pasaje y en el desayuno. ¿Ven? Vamos a ir avanzando. Vamos a ir. Ahorita venimos otro palabra, pero para que no se nos acumulen 500 respuestas. Primero, compadre, lineamiento político y acciones concretas. La primera, 1 por 10. Y fue el partido de lo primero. Revisamos que andan contigo, que ya para un documento de cuánto 1 por 10 años. Porque Camarada, Carlos Emiliano metió 301 por 10. Carlos Emiliano Salón, municipio Eres, está la coordinadora que lo diga. Carlos Emiliano Salón, 300. Mire, yo que tenía que tomar de campaña de cada gobernación nacional que está aquí en cada uno. Y le voy a decir una cosa, la aldea Libertador, si ya han llegado 3 páginas, yo leo por aquí, la señora de España, otra señora de los derechos sociales, de la pública que se llama el 75. acciones concretas, acciones políticas, la primera. Pero no por qué, y no para pero nosotros todos, pero nos podría, el café es el 1 por 3. Imagínate tú la regulón. Pero no tenemos 80 puntos rojos. Tengo la mía, 1 por 10. Aquí tengo pruebas. Nosotros tenemos 300 registradas, ahí está la coordinadora que lo diga, 300, una sola aldea. Por favor,